Buenas tardes, bienvenidos a otra cápsula informativa. El día de hoy vamos a hablar acerca de la globalización. ¿Y qué mejor lugar para hablar de la globalización en un lugar tan internacionalmente conocido como el Starbucks, una empresa americana? Obviamente, como es un lugar abierto, necesito un micrófono improvisado, ¿no? Ok, empecemos a conocer acerca de la globalización por un concepto el cual lo define el Fondo Monetario Internacional. Señala que la globalización se refiere a la creciente dependencia económica mutua entre los países del mundo, ocasionada por el creciente volumen y variedad de transacciones transfronterizas de bienes y servicios. Esto se refiere a que los países internacionales dependen uno del otro por su comercio. Otra definición, según el analista de la red del tercer mundo, Chakrabarti Raghavan, dice que la globalización es en realidad un eufemismo utilizado en lugar de transnacionalización, es decir, la expansión sin límites de las corporaciones transnacionales en la economía mundial, en particular en los países en desarrollo. Instituciones multilaterales como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el FMI y el Banco Mundial juegan un papel clave en este proceso. Un concepto hermano de la globalización es el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Para Bourdieu, es un programa para la destrucción de las estructuras colectivas que puedan obstaculizar la lógica del mercado puro. Esto significa que el Estado se limita a intervenir en las acciones de libre comercio entre país y país. Ahora, el neoliberalismo visto como ideología y como configuración económica, según Alberto Espinosa, dice que el neoliberalismo es evidentemente una ideología con un proyecto más o menos definido de cómo tiene que ser la sociedad, y sus bases pueden ser encontradas en Friedrich Hayek, que es de hecho el padre del neoliberalismo. Pero el neoliberalismo es también la configuración resultante de aplicar un determinado tipo de políticas, las que fueron inspiradas por esas ideologías. Definimos el concepto de globalización y de neoliberalismo. Ahora vamos a ver algunas de las ventajas que trajo a México la participación de las potencias en la Segunda Guerra Mundial. Son varias, pero les voy a explicar solo unas. El conflicto internacional influyó profundamente en la política y en la economía del país. Las exportaciones mexicanas se duplicaron durante este periodo. La industria creció, la agricultura se desarrolló y se consiguieron créditos para las obras de infraestructura. Y en 1939 se dirigía a Europa un tercio de las exportaciones mexicanas, y a Estados Unidos le correspondía el 60% del total de ellas. Para 1945 solo se vendía un 2% a Europa y más del 90% a Estados Unidos. El resto se dirigía a América Latina, o sea, a nosotros. Bueno, ahora que estamos ahondando más en este tema de economía y modelos económicos, vamos a hablar acerca de un modelo económico muy importante de nuestro país, que fue el modelo de crecimiento económico hacia adentro, o también conocido como el milagro mexicano. Este fue un modelo que se implementó en 1940 a 1982 y consta en 3 etapas. Para explicarles más y que entiendan más este tipo de modelos, voy a invitar a una especialista de la ONU, experta en todos los modelos económicos en México y en el mundo, mi amiga Isabela Rugüero. Gracias por la invitación, Emilio. No, de nada. Bueno, vamos a empezar con el crecimiento con inflación de 1940 a 1958. Fue un crecimiento económico en constante proceso inflacionario que dificultaba la consolidación del modelo de crecimiento. El conflicto mundial impidió la competencia exterior de la producción mexicana. Sin embargo, concluida la guerra, se hizo evidente la presencia de productos extranjeros en el país, que rápidamente acaparaban la preferencia de los clientes, por lo que el gobierno realiza una serie de medidas proteccionistas. El presidente que estaba en este modelo de crecimiento con inflación era Manuel Ávila Camacho, que estuvo de 1940 a 1946. Fue el último presidente militar, y las medidas de fomento para arrancar la sustitución de importaciones fueron de índole económica y política. Entre las primeras encontramos la construcción de infraestructura económica adecuada en cuanto a insumos como energéticos, como petróleo y electricidad, transporte adecuado, materias primas, alimento y diversos servicios a precios baratos, tarifas arancelarias que protegían los productos manufacturados nacionalmente, un sistema de crédito amplio y flexible, extensiones fiscales para las empresas de reciente creación, entre muchos otros.
También realizó una intensa campaña de alfabetización, creó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, la Ley de Seguro Social y creó el Instituto Nacional Mexicano de Seguro Social, el IMSS. Además de realizar inversiones directas en empresas manufactureras. En el sexenio siguiente, el presidente Miguel Alemán Valdés estuvo a partir de 1946 a 1952 y continuó su política de incentivos a la industria y el comercio por medio de un programa nacionalista conocido como la doctrina de la mexicanidad, a través del cual se invitaba a los mexicanos a consumir los productos fabricados nacionalmente, como esa ola que hubo cuando Donald Trump ganó y a todos los mexicanos nos invitaban por Facebook y por Twitter a consumir productos mexicanos. Pues ese fue Miguel Alemán Valdés en su momento. Durante su sexenio creó más redes carreteras, ferroviarias y obras públicas. También la inversión privada aumentó y así se acrecentó el crecimiento industrial y urbano del país. La industria automotriz, de motores, electrodomésticos y hoteles se diversificaron más por todo México, construyó más escuelas de la enseñanza a nivel primaria y creó el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como el Colegio Técnico de Educación Superior e Investigación Científica. Por último, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que estuvo después de Miguel Alemán de 1952 a 1958, dirigió sus primeras acciones a controlar el proceso inflacionario. Entre las obras más notables son la aplicación de una política económica austera, importación de alimentos para evitar que los precios siguieran incrementándose debido a su escasez. Se estableció el control de precios a los artículos básicos, se prohibieron los monopolios y se implementó un programa agrícola que produjera alimentos suficientes. También equipó las instalaciones de la UNAM, se limpiaron muchos litorales para incrementar el turismo nacional e internacional y creó el sistema de casas habitación con el Instituto Nacional de la Vivienda. La segunda etapa se llama Desarrollo Estabilizador de 1958 a 1970. Fue un periodo que registró un incremento anual del Producto Interno Bruto, alcanzando el 6.5%, mientras que la inflación creció a solo 3% anual en promedio. Para lograr estos niveles de crecimiento, el Estado continuó cumpliendo su papel central como promotor del crecimiento a través de la inversión pública. Además, siguió construyendo infraestructura y proporcionando al sector privado bienes y servicios. Sin embargo, el crecimiento alcanzado en el llamado milagro mexicano, aunque no fue equilibrado, pues mientras la industria manufacturera y el sector de servicios crecieron de manera impresionante, la agricultura, la pesca, entre otras actividades, quedaron rezagadas. Durante esta etapa estuvieron dos presidentes, que fue Adolfo López Mateos, que fue de 1958 a 1964, y durante su sexenio se realizaron las actividades como la nacionalización de industria eléctrica, se construyó el ISSSTE, se crearon lugares destinados a incrementar el aspecto educativo y cultural del país, y se conectó el ferrocarril de la ruta Chihuahua-Pacífico. Después está Gustavo Díaz Ordaz, que tuvo su lugar de 1964 a 1970, y él construyó el metro de la Ciudad de México. Se realizaron los Juegos Olímpicos en México de 1968, otorgó el voto a los jóvenes de 18 años de edad, se hizo una reforma agraria y fue partícipe en el enfrentamiento entre estudiantes y elementos de las fuerzas de gobierno. El ejército mexicano rodeó la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco durante un mitin y le dispararon a las personas y estudiantes que estaban reunidos ahí. Lo conocemos como la famosa matanza de Tlatelolco, la masacre de Tlatelolco. La tercera etapa es la etapa de crisis y agotamiento de 1970 a 1982. El crecimiento económico de nuestro país, denominado milagro mexicano, pronto llegó a su fin, pues la prosperidad económica no estaba beneficiando a toda la población mexicana, generando en ello una grave crisis en el campo mexicano, pues solo se apoyaba a la industria. Las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades pensando que allí encontrarían mejores oportunidades de empleo, pero lo único que se logró fue un llamado cinturón de miseria. La situación se hizo más compleja con el crecimiento de la economía mexicana, empezó a verse reducida, ya que el campo fue incapaz de soportar el crecimiento de la industria, lo que originó una baja de la producción de alimentos y divisas. En esta etapa estuvieron los dos presidentes siguientes, que fue Luis Echeverría Álvarez, de 1970 a 1976. En su periodo se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el IMSSE. Repartió alrededor de 16 millones de tierras a los campesinos
Trabajó en la política exterior y reforzó la presencia y turismo en México, en muchos foros y reuniones internacionales. Después estuvo José López Portillo en 1976 a 1982 y durante su gobierno sucedieron algunos de los siguientes acontecimientos, que fue el impulso de la Alianza para la Producción. Su economía se centró en el centro de la explotación de hidrocarburos. Es importante saber que esto provocó que se dejaran a un lado otras cuestiones y actividades básicas en México. Cuando se cayeron los precios del petróleo en otros países del mundo, en México se dio una de las crisis económicas más grandes de toda la historia, ya que se dio la fuga de capitales, el desempleo aumentó en todo el país y se dieron más tensiones y problemas sociales y políticos. Después se descubrieron nuevos yacimientos del petróleo en Tabasco, Chiapas y Campeche, lo cual ayudó a que México fuera el principal exportador de crudo. Y los problemas en el país provocaron que aumentara la deuda externa y la moneda mexicana se devaluó en un 400%. O sea, fue la devaluación más grande que hemos tenido hasta ahorita de la moneda. Bueno, pues más o menos en todo esto consistió el modelo económico hacia adentro, el milagro mexicano. Ahora, oye, ¿a qué se refiere la sustitución de importaciones? Bueno, es un concepto que se usa en el contexto de la economía y las finanzas públicas. Es una estrategia o modelo económico adoptado en América Latina y otros países en desarrollo con posterioridad a la Primera y Segunda Guerra Mundial, por el cual aquellos bienes que antes importaba el país pasan a ser productos internamente. Sí, bueno, el modelo de sustitución de importaciones trata de sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. Y bueno, a grandes rasgos esto es la sustitución de importaciones. Le agradezco a mi compañera Isabel por permitirnos estos momentos y platicarnos acerca de su conocimiento. Y bueno, eso es todo. Gracias, Isabel. Gracias. Buenas noches.